This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos historias y personajes fascinantes de la Biblia. Hoy, nos sumergimos en algo escalofriante: los 7 personajes más malvados de la Biblia. ¿Quiénes eran estos oscuros e infames individuos? ¿Qué terribles acciones llevaron a cabo para convertirse en algunas de las figuras más malvadas de la historia? Desde Herodías, la astuta reina de Galilea, hasta el infame Caín, cuyas acciones resonaron a través de generaciones. ¿Qué los impulsó a cometer actos tan atroces? Acompáñanos en un viaje a través de los escalofriantes relatos de traición, asesinato y engaño que moldearon las vidas de estos personajes siniestros. Descubre las lecciones ocultas dentro de sus legados oscuros. ¿Estás listo para descubrir los secretos de las almas más oscuras de la historia bíblica? Mantente atento mientras revelamos las historias de los 7 personajes más malvados de la Biblia. Comencemos. En número 1, Nimrod. Nimrod es una figura legendaria bíblica en el libro de Génesis y Crónicas. Esto ocurrió después del tiempo de Noé. Es descendiente de Cush, quien gobernaba sobre la tierra de Sinar. Nimrod eventualmente se convirtió en el padre de 2 de los mayores imperios de la Biblia y la historia mundial, Asiria y Babilonia. Fue el gran líder de la primera civilización mundial. Lamentablemente, también desvió al mundo de Dios. ¿Qué significa? El nombre Nimrod viene del verbo hebreo marad, que significa rebelde. Nimrod es mencionado 3 veces en la Biblia. Génesis 10 es el pasaje primero y más detallado. Cush era el padre de Nimrod, quien creció para ser un guerrero fuerte y hábil. Era conocido como un gran cazador a los ojos del Señor. Es por eso que la gente dice como Nimrod, un poderoso cazador delante del Señor. Su reino prosperó inicialmente en Babilonia, Erech, Akkad y Calne en Sinar. Nimrod es mencionado más tarde en una genealogía en las primeras crónicas. Según el libro de Miqueas, incluso siglos más tarde, Asiria seguía asociada con el legado de Nimrod, especialmente entre los fieles. Muchos creen que Babel y Babilonia son lo mismo. La ciudad a la que se le atribuye a Nimrod en Génesis, capítulo 10, versículo 10. Algunas traducciones bíblicas nombran a esta ciudad como Babel, en lugar de Babilonia. Génesis capítulo 10, versículo 10, el principio de su reino fue Babel, y Erech y Akkad, y Calne en la tierra de Sinar en Babilonia. Hace mucho tiempo, la gente intentó construir una torre que llegara hasta los cielos, desafiando a Dios. Su objetivo era alcanzar la fama. La torre que imaginaban se asemejaba a un zigurat, un edificio alto de ladrillos con escaleras sinuosas. Estas torres a menudo mostraban signos astrológicos en sus cúspides, aunque el propósito no era el culto a las estrellas, sino una exhibición de poder y grandeza humanos. Dios se sintió profundamente perturbado por la Torre de Babel. Dijo que si los dejaba continuar, no se sabía dónde terminaría, por lo que Dios dio lenguas por primera vez para confundir a la gente. Ya no podían entenderse unos a otros. A partir de entonces, la humanidad se dividió, dispersándose y hablando diferentes idiomas. Hay una nota interesante en la historia de Babel. La gente en Babilonia Babel declaró independencia no de otra nación, sino de Dios mismo. Sus palabras fueron: construyamos una ciudad y una torre que llegue a los cielos. Hagámonos un nombre. La ciudad simbolizaba la civilización, mientras que la torre representaba una estructura religiosa. Ambas empresas se centraban en la humanidad en lugar de en Dios, reflejando una forma de humanismo. En número 2, Jezabel,
reina de Israel en el Antiguo Testamento, Jezabel fue la esposa del rey Acab, el gobernante de Israel en ese momento. Acab no solo se desvió hacia la adoración de ídolos siguiendo a Jeroboam, sino que también se casó con Jezabel, hija del rey Sidonio, lo que añadió a su reputación como un rey malvado. El libro de los Reyes retrata a Acab como el más malvado de todos los reyes, causando mucha devastación durante sus 22 años de reinado. Jezabel utilizó a Acab para llevar a cabo sus malvados planes, y él cumplió fácilmente. Su matrimonio marcó la primera vez que un rey israelita se casó con una princesa pagana. Jezabel, adoradora de Baal, reemplazó la adoración a Dios con el culto a Baal, extendiendo esta práctica por todo Israel e incluso hasta Judá. En Baal, representado en esculturas con un casco que lleva cuernos de toro simbolizando fuerza y fertilidad, sostenía una masa para el trueno y una lanza con hojas para el rayo y la vegetación. Jezabel influenció a Acab para adoptar la adoración a Baal después de su matrimonio, impulsada por su sed de poder y la supresión despiadada de disidencias. Ignoró todas las restricciones morales, mostrando fervor en su devoción a los ritos paganos. Jezabel trabajó incansablemente para mantener la idolatría en ambos reinos, dañando enormemente a Israel y a Judá. El relato trágico del fin de Jezabel y Acab se desarrolla en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, ambientado en su palacio en Jezreel. Junto al palacio se encontraba la viña de Nabot el jezreelita. Acab deseaba la viña para hacer un jardín, pero Nabot se negó a venderla, porque la ley de Israel exigía que la tierra ancestral se mantuviera dentro de las familias. Jezabel, al notar el descontento de Acab por la negativa de Nabot, le aseguró que pronto la viña sería suya. Utilizando el engaño, orquestó la muerte de Nabot para asegurar la viña para Acab, asegurando que sus hijos no la heredarían. Los planes calculados y malvados de Jezabel eran tan implacables como malévolos. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Elías confrontó a Acab en su camino para reclamar la viña, profetizando la muerte de Acab, el destino horrendo que esperaba a Jezabel en Jezreel y el deshonor de los descendientes de Acab. Los pecados de Jezabel se extendieron al asesinato de los profetas de Dios, con Abdías ocultando a algunos para protegerlos. También intentó matar a Elías, quien huyó a Joreb en busca de seguridad. Unos años después, Acab fue asesinado en una batalla contra los sirios, y Jezabel continuó gobernando durante casi otros 10 años después de su muerte. Su muerte se produjo como había sido profetizado. Si piensas que Jezabel fue lo peor, déjame presentarte a su hija. En número 3, Atalía, reina de Judá. Atalía, hija de Acab, el rey de Israel, se casó con Joram, hijo de Josafat. Reflejó la maldad de su madre, la reina Jezabel, su padre, el rey Acab, y sus hermanos, el rey Ocosías y el rey Joram, convirtiéndose en una reina malévola ella misma. Atalía, cuyo nombre significa afligida por Dios, reinó como reina de Judá desde el 841 hasta el 835 a.C., ocupando el trono del rey David. Su esposo, Joram, reinó como rey de Judá hasta su muerte en el 841 a.C. A diferencia de su padre, Joram fue un gobernante malévolo. Tras la muerte de Joram, su hijo Ocosías ascendió al trono a la edad de 22 años, demostrando ser tan malvado como su padre. Atalía tuvo un papel en guiar a su hijo en sus malévolos empeños. Segundo de Crónicas, capítulo 22, versículo 3, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para hacer lo malo. Atalía, que ya había perdido a su esposo,
y luego a su hijo. Tomó el reino para sí misma, ejecutando a sus propios nietos. Sin saberlo, un solo nieto escapó de la masacre. Al igual que su madre, ella adoraba al dios conocido como Baal. Tras los 6 años de gobierno de Atalía, el sumo sacerdote Joiada colocó guardias alrededor del templo y coronó ceremoniosamente al joven Joás como el legítimo rey en una demostración pública. Cuando Joás recibió la unción como nuevo rey, la multitud estalló en aplausos, coreando viva el rey. Segundo de Crónicas, capítulo 23, versículos 12 a 13. Cuando Atalía oyó el ruido del pueblo corriendo y alabando al rey, entró en la casa del Señor al pueblo. Miró y vio al rey de pie junto a su pilar en la entrada, y los capitanes y los trompeteros estaban junto al rey, y todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba trompetas. Los cantores con sus instrumentos musicales llevaban la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus ropas y dijo: conspiración, conspiración. La reina Atalía entró en el templo para investigar los sonidos de júbilo, encontrándose con un niño que creía muerto llevando una corona real, su joven rival Joás. Lo que le impactó aún más fue el apoyo inquebrantable que el pueblo le mostraba a él. Sus acusaciones de traición cayeron en oídos sordos, mientras la gente apoyaba firmemente a Joás, reconociéndola a ella como la verdadera usurpadora. Joiada ordenó su ejecución, llevada a cabo no dentro del templo, sino en la Puerta del Caballo, donde encontró su fin por sus crímenes en Judá. Número 4. El Anticristo. Ahora, adentrémonos en un aspecto significativo del dominio de Satanás, central en nuestras batallas espirituales, el espíritu del Anticristo. Esta oposición, como la llamo, difiere de la figura singular conocida como el Anticristo y también de los numerosos anticristos que han surgido a lo largo del tiempo. Las enseñanzas de Juan principalmente elaboran sobre este espíritu y estas personas. Para aclarar, el término anticristo proviene del griego Christos, reflejando el hebreo Mashiach para Mesías. Por lo tanto, anticristo significa esencialmente antimesías. El prefijo anti en griego tiene 2 significados significativos, ambos relevantes para el concepto del anticristo. En primer lugar, significa estar en contra de algo, en este caso en contra del Mesías. En segundo lugar, implica la sustitución o tomar el lugar de. El objetivo final es suplantar al verdadero Mesías con uno falso. Más adelante en la enseñanza de Juan, leemos: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 a 3. Esta es la última manifestación, el producto final del espíritu del Anticristo al final de esta era. Las Escrituras dejan claro que habrá un último gobernante, el más malvado y poderoso, que gobernará a la humanidad por un corto tiempo, y que será el Anticristo. La tercera forma es el espíritu del Anticristo. El espíritu del Anticristo, Eripu, que obra a través de cada Anticristo. Cuanto más nos acercamos al fin de la era, más se intensificará el espíritu del Anticristo, y más nos encontraremos combatiéndolo. Juan nos ha dado 4 señales distintivas del espíritu del Anticristo. Estas son de gran importancia. En primer lugar, este espíritu tiene su inicio en asociación con el pueblo de Dios. La segunda característica de este espíritu es que niega que Jesús sea el Mesías. Como vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y luego Juan continúa con la tercera señal: el Anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Ten en cuenta esto: el espíritu del Anticristo no niega abiertamente la existencia de Dios. De hecho, el Anticristo afirmará representar a Dios. Lo que este espíritu rechaza es la relación entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad divina. La cuarta característica de este espíritu, descrita en Primera de Juan, capítulo 4, es su negación de la venida del Mesías. Probablemente cree en un futuro Mesías, pero niega la llegada pasada del Mesías, conocido como el Anticristo. La forma última del espíritu del Anticristo se materializará como el Anticristo. Vamos a explorar algunos pasajes bíblicos para desvelar los planes de Satanás. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2,
Pablo habla sobre la emergencia, revelación y aparición del anticristo, estrechamente vinculados a los preparativos para el regreso del Señor. Estos eventos están interconectados porque la revelación del anticristo precederá al regreso del Señor. Pablo indica que el anticristo será derrotado por el resplandor de la llegada del Señor. A este ser se le menciona con 3 nombres: el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición, con otro nombre significativo revelado en Apocalipsis 13. Esto forma parte de la visión que tuvo Juan. El cuarto título es la bestia, una persona que va a surgir a la que Satanás, el dragón, impartirá su poder. ¿Por qué Satanás dará su poder a esa persona? Porque esto permitirá a esa persona obtener dominio sobre toda la raza humana y convencer a toda la humanidad de hacer lo que Satanás más desea: adorarlo. Ese es su objetivo. Ha estado trabajando pacientemente en ello durante muchos siglos y está muy cerca de lograrlo. El gobernante instalado por Dios no tiene la naturaleza de la bestia. Tiene la naturaleza del Cordero y está exaltado por encima de todos los demás porque entregó su vida. Se ha humillado a sí mismo y ha caminado en el camino de la mansedumbre y la humildad porque no resistió sus arrestos y perseguidores. Creo que la Iglesia debe mostrar la misma naturaleza en estos días. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 6 a 7, vemos al anticristo actuar. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. También se le dio poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. Él es el desafiante abierto de Dios. No es un enemigo secreto. Levanta el puño ante el Dios Todopoderoso. El número 5, Manasés. A lo largo de la historia nos hemos encontrado con numerosas figuras malévolas, pero hoy quiero centrarme en un personaje particularmente siniestro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, Manasés. En mi opinión, supera a muchos líderes notorios en su maldad y crueldad. Era hijo de Ezequías, pero cuando llegó el momento de que Ezequías muriera, clamó: «Oh Dios, no permitas que muera, por favor, oh Señor, salva mi vida». Y el Señor lo hizo, así que el Señor lo preservó durante 15 años. Esa es la pregunta. Algunas personas viven demasiado tiempo y unos años más tarde, durante esos 15 años, nació Manasés, quien llegaría a ser uno de los reyes más malvados de todos. El autor del Libro de los Reyes presenta a cada rey y evalúa su reinado basándose en algunos criterios. ¿Adoraban solo al Dios de Israel o promovían la adoración de otros dioses? ¿Cómo lidiaban con la idolatría entre el pueblo? ¿Permanecían fieles al pacto, como David, o se volvían corruptos e injustos en estos aspectos? Manasés no tuvo éxito. A la edad de 12 años, Manasés se convirtió en rey y se propuso destruir todos los logros de su padre. Era un hombre muy malvado. Según la Biblia, estuvo involucrado en algunas de las peores idolatrías de Israel o Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 a 6. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. También erigió altares a los Baales e hizo postes de acera. Se postró ante todos los anfitriones estelares y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: «Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre». En ambos patios del templo del Señor erigió altares a todos los anfitriones estelares. Sacrificó a sus hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó adivinación y brujería. Buscó augurios y consultó a adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocando su ira. Instaló dioses en todas partes, incluso en el templo de Dios donde la gente adoraba a otros dioses. El hombre, por naturaleza, escribió Isaías, hace un Dios y lo adora. El hombre tiene que adorar algo. Necesita dar prioridad a algo. Y si rechazas al Dios real y vivo, tendrás que crear tu propio Dios. Entonces fue un asesino, y no solo un asesino cualquiera. Manasés fue un asesino sádico. Además, se dice que Manasés derramó una gran cantidad de sangre inocente hasta que llenó Jerusalén de un extremo a otro. Incluso algunas fuentes afirman que Manasés asesinó a un profeta enviado por Dios. Dios había borrado los pecados de otras naciones,
pero él superó a todas ellas. Cayó el juicio de Dios y Jerusalén fue tomada, y todas las riquezas que habían acumulado, así como todo el dinero, la plata y el oro, fueron llevados a Babilonia. Manasés no fue ejecutado. En cambio, fue llevado a Babilonia encadenado y encarcelado en un calabozo oscuro y húmedo, donde era atormentado por su conciencia. Tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus malas acciones. ¿Sabes qué hizo? Comenzó a confesar sus pecados. Oró a Dios pidiendo perdón. Lo perdonarías si fueras Dios, perdonarías a un hombre que había hecho tanto, que había hecho correr la sangre por las calles de Jerusalén hasta la altura de las patas de los caballos. Había sacrificado a sus propios hijos a uno de los dioses y los había quemado. Si fueras Dios, lo perdonarías, incluso si suplicara perdón. Muchos de nosotros seríamos incapaces de hacerlo. Sin embargo, no tienes idea de quién es Dios. Nunca comprenderemos completamente la profundidad de la compasión, misericordia y perdón de Dios. Es difícil para nosotros comprenderlo, pero te das cuenta de lo que hizo Dios. Fue perdonado por Dios. Cuando estaba en apuros, estaba en la cárcel, se volvió hacia Dios, a quien debería haberse sometido años atrás, y lideró a Judá en un gran avivamiento, pero no lo hizo. Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Manasés comenzó a orar, y este gran Dios de misericordia, que está más allá de nuestra comprensión, le respondió, y el perdón de Dios es mucho mayor que el nuestro. Es lo que Dios llama justificación. Como si nunca hubieras pecado antes, eres tratado como si nunca hubieras cometido un solo pecado a los ojos de Dios. Y según la Biblia, Él es incapaz de recordar tus transgresiones. Borra las cintas, todas ellas. No tiene recuerdo de ellas. Dios perdonó a Manasés, pero ¿sabes qué logró además de eso? Él lo restituyó en su trono en Jerusalén y volvió a ascender al trono. Puedes creerlo, el bienestar material de Manasés fue restaurado. Sus pecados fueron perdonados y su corazón fue renovado. Su vida dio un giro de 180 grados. Está escrito que él conoció al Señor, que era Dios. Dios está diciendo, te daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Quitó todos los dioses extraños e ídolos de la casa del Señor, arregló el altar del Señor y ordenó a su pueblo que sirviera al Señor, Dios de Israel, ofreciendo sus propias ofrendas de paz y de acción de gracias. Murió y fue enterrado en el jardín de Usa después de un reinado de 55 años, el más largo en la historia de Judá. El número 6, Caín. En el relato de Caín, el primer asesino, presenciamos el impacto más grave que una persona puede tener: quitar la vida de otro. Este evento trágico se desarrolla en los albores de la existencia humana. Adán y Eva, los primeros humanos, concibieron a Caín. Su nacimiento refleja el acto de creación por lo divino. Notablemente, el primer homicidio de la humanidad ocurre en la segunda generación, revelando una verdad teológica profunda. Desde Génesis 4, no somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos inherentemente pecaminosos. Esta pecaminosidad inherente, derivada de la transgresión de Adán y Eva en Génesis 3, corrompe el corazón humano, llevando a egoísmo y perversión que culminan en actos de violencia como el asesinato. Génesis 4 contrasta fuertemente con la inocencia descrita en Génesis 3, donde Adán y Eva disfrutaban de una intimidad inmaculada entre ellos y con Dios. La narrativa subraya la corrupción interna que aflige a la humanidad, una consecuencia marcada del pecado original, resonando a lo largo de las generaciones. Podrías imaginar que el pecado empeorará progresivamente con cada nueva generación, los hijos de Adán y Eva contando pequeñas mentiras, posiblemente hurtos menores en la tercera generación, extorsión y chantaje en la quinta generación, y eventualmente, quizás asesinato. Sin embargo, esto resulta ser muy diferente. Esto nos muestra que la corrupción no tiene límites. No aparece gradualmente, como lo hace la degradación inadvertida. Dado que la humanidad había sido completamente pervertida, no debería sorprender que los pecados iniciales estuvieran entre los más atroces. Caín se enojó y se entristeció como resultado de su error y de la reacción justa de Dios. Caín probablemente estaba envidioso, simplemente. No quería que su hermano menor lo superara. La envidia de Caín probablemente fue desencadenada por el favor de Dios hacia el sacrificio de Abel. Caín estaba enojado y desató su furia contra Abel. Sin embargo, el hermano menor no hizo nada malo.
Caín bien podría estar enojado con el Señor por rechazar su contribución. Puede estar descontento consigo mismo por no elegir sacrificios que sabía que Dios aceptaría. El pecado es una bestia gruñona que espera a que nos relajemos, bajemos la guardia y olvidemos ser vigilantes. El pecado es un oportunista astuto, esperando que estemos en nuestro momento más vulnerable, para devorarnos con el menor riesgo posible. Caín finalmente se enfrentó a su transgresión por parte del Señor, pero presta atención a su respuesta. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿Qué has hecho la sangre de tu hermano? Clama a mí desde la tierra. Génesis capítulo 4 versículos 9 al 10. Un pecado oculto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Nunca olvides eso. Dios está plenamente consciente de todo lo que hacemos en esta tierra. La sangre de tu hermano clama a mí. Las acciones de Caín eran conocidas por Dios, pero su corazón era demasiado duro para darse cuenta de la enormidad de su propio acto atroz. Caín demostró su arrogancia, completa falta de conocimiento sobre Dios, falta de arrepentimiento y absoluto desprecio por Abel en solo 2 frases. Entonces, Dios impartió justicia. Génesis capítulo 4 versículos 11 al 12. Ahora, maldito eres y expulsado de la tierra, la cual abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando cultives la tierra, ya no te dará su fruto. Serás un fugitivo errante por la tierra. La maldad de Caín hizo imposible la producción de cultivos, deteniendo su medio de vida. Su pobreza lo obligaría a viajar indefinidamente. En respuesta, finalmente vemos algo de emoción por parte de Caín. Caín le dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de esta tierra, y estaré escondido de tu presencia. Seré un fugitivo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Génesis capítulo 4 versículos 13 al 14. Todo lo que sabemos es que la vida de Caín fue perdonada por el favor de Dios. Ojalá historias como esta tuvieran un final más amable. Espero que podamos concluir esta historia con un final feliz. Como resultado, Caín se arrepintió, aceptó su gracia y vivió el resto de sus días en adoración humilde y reverente. Lamentablemente, eso no ocurrió. El número 7. Herodías, reina de Galilea. Herodías es conocida como una reina malvada, y el hecho de que fuera responsable de la ejecución de Juan el Bautista asegurará que nunca sea olvidada. Persuadió a Herodes Antipas para que arrestara a Juan y lo arrojara a la cárcel, lo cual Herodes hizo como resultado de sus esfuerzos. De hecho, ella deseaba que Juan fuera ejecutado. Sin embargo, Herodes Antipas dudaba en llevar a cabo tal plan porque temía la reacción de la gente, y también porque creía que Juan era un hombre virtuoso. En cierto momento, Herodes celebró su cumpleaños organizando un banquete, y durante la celebración la hija de Herodías entró, bailó y deleitó tanto a Herodes como a los invitados que estaban con él. Herodes hizo una promesa precipitada en forma de juramento de que le concedería cualquier petición que pudiera tener. En Marcos capítulo 6 versículos 17 al 28, porque Herodes mismo había enviado hombres y había arrestado y encarcelado a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le guardaba rencor y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan. Le decía: lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y ella salió y le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente, ella entró apresuradamente al rey y le pidió, diciendo: quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció mucho por sus juramentos y por los comensales, no quiso negárselo. Inmediatamente, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera su cabeza, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato, y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. Gracias por acompañarnos hoy, y esperamos que este video haya sido informativo y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploráramos en futuros videos. Hasta la próxima vez.
Que la esperanza de la resurrección y la certeza del poder de Dios sobre la muerte te traigan consuelo y fortaleza. Que Dios te bendiga.